Muy buenos días. Aquí comenzamos este espacio de política parroquial para analizar los acontecimientos que se dan en nuestra parroquia. Y qué mejor tema que la visita presidencial de ayer 8 de mayo aquí en Santa Marta del señor presidente, con todo su gabinete, con la vicepresidenta a bordo, con el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y con el gobernador Rafael Martínez para hablar sobre temas importantes para la ciudad de Santa Marta. Un saludo especial a las lideresas, líderes sociales, comunales, representantes de las diferentes juntas de acción comunal, docentes, defensores del medio ambiente, comunidad campesina, indígena, afrodescendientes y LGTBIQ+, vicepresidenta de la República de Colombia, ministra de la Igualdad y Equidad, Francialena Márquez Mina, gobernador del departamento del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, alcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello. Comencemos por partes y para esto he invitado a Pedro David Tobías, persona que conoce muy bien la política y nos gusta intercambiar conceptos del diario acontecer sobre política parroquial. Empecemos por una sección solo de Pedro. Después lo invito a que hablemos después de Rafael Martínez y después de Carlos Pinedo. Entonces, comencemos por la sección de Pedro. Bueno, saludos a todos los que se conectan con Opinión Caribe. Lo que sucedió ayer, para hablar del presidente Petro, lo abordo en dos momentos, en dos temas. El primero es que el presidente recibió un coliseo lleno de estudiantes de colegio. Y toca decir esto, ¿por qué? Porque hay algunos videos donde se ve que prácticamente el presidente está hablando con un auditorio al solo el 10-20% de la capacidad, que se esperaban 1.500 personas. Se alcanzó el aforo de 1.500 personas y a la final no terminaron ni 500 personas en el auditorio. Y esto es un llamado a que la ciudad no puede seguir organizando eventos a punta de estudiantes de colegio. Muchas personas se quedaron por fuera porque el aforo se llenó y lo llenaron a propósito con puros estudiantes que a las 5 de la tarde les tocó irse para sus casas. Entonces, recibieron a un presidente con una organización y una logística bastante precaria. Y lo segundo, sobre la interlocución o la locución del presidente Petro, no dejó nada concreto. Uno. Dos, nos hizo un recuento de lo que ha sido su vida, incluso hubo un desliz en una apreciación sobre cómo, desde dónde bajó la Sierra Nevada, todo lo que hizo. Usted ahorita lo va a comentar. Tercero, que a pesar de que no dijo nada, dejó entrever que es consciente, y esto es importante decirlo, que el presidente es consciente de la disputa política que hoy sucede en Santa Marta, al tildar o al calificar de tirios y troyanos a los dos bandos que hoy se disputan la alcaldía de Santa Marta en un plano judicial. En el planteamiento general entre tirios y troyanos que he escuchado aquí, y yo conozco el problema, pero tengo que navegar encima del problema porque se resuelve de otra manera. Para mí es importante que lo último que rescato de la visita del presidente son dos cosas. Una, que reconoce públicamente que en Santa Marta hay una diferencia política. Y dos, que a pesar de esa diferencia política le dio la autorización y la misión a la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio de solucionar el problema del agua. El señor presidente, cuando estuvo en campaña, evitó venir a Santa Marta. En todo el debate vino una sola vez, y esa vez que fue ahí en el crucero de la 18 con 19 en el polideportivo, fue la única vez en campaña que se presentó. Iba a varias partes del territorio nacional y esa fue la única que se presentó aquí. Gracias, Santa Marta. Le agradezco a todos ustedes su presencia en este lugar, demostrando que la costa Caribe va a tener su presidente. Desde que es presidente es la primera vez que viene. ¿Usted recuerda de otra que haya venido? Desde que es presidente vino a los diálogos regionales que organizaron en Santa Marta y vino a Puebla. Pero no entró al casco urbano. Del aeropuerto cogió hacia la zona que busca Ciénaga, no hacia Santa Marta. Sí, es la primera vez que entra al casco urbano como presidente de Santa Marta, de Colombia. Yo creo que siempre es complejo para el presidente venir a Santa Marta, porque venir a Santa Marta no es venir a cualquier ciudad, es llegar a una ciudad donde hay un aliado político
que te genera muchas condiciones, o sea, al punto de que si los eventos presidenciales que se hagan en Santa Marta no se organizan con la gobernación no te asiste. Entonces es un matoneo constante hacia el presidente y hacia los mismos ministros del gobierno, es que la única forma de que ellos puedan venir a Santa Marta es sometiéndose a las directrices que ellos ponen en el territorio, porque esa mentalidad de que son los dueños del departamento se la han querido imponer al presidente, incluso en el discurso de Rafa, lo hablábamos anoche, hay una altivez del gobernador y del movimiento. Usted se está celebrando de hablar de Petro a hablar de Rafa. Es que creo que es o sea, el presidente prefiere evitar la fatiga de venir a Santa Marta y aguantarse todas estas pretensiones. El presidente ayer describió los hechos como de sirios y troyanos y que a pesar de los problemas tiene que navegar sobre ellos. Esa es una salida salomónica a la realidad que se está dando en la ciudad de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Pero lo cierto es que el presidente también, a pesar que tiene que funcionar para todos los colombianos y buscar aliados y no aliados, debe tener presente que en primera vuelta Carlos Caicedo con su movimiento no votó con él. ¿Por qué votó? No sabemos, pero no hicieron campaña con él. Fue en la segunda vuelta donde decidió apoyarlo. Creo que cuando se dan ciertas circunstancias hay que recordar que en primera vuelta, por la diferencia de votos, hayan podido ganar la presidencia sin necesidad de segunda vuelta, pero faltaron los votos que pudo haberle aportado Carlos Caicedo y su movimiento en ese momento. Además la lista Senado, ¿no? Los votos que obtuvo esa ciudadana. Perdieron 3 curules en el Senado. No, pero en la lista del pacto histórico hubiese representado 5 senadores más. Entonces todo eso está en las cuentas y precisamente Gustavo Petro habló con el que él era candidato para la presidencia, habló con el candidato al Senado, Rafael Martínez, y le insistió, le ofreció, no sé, el número 3, pero no logró convencer a Rafa Martínez para pasarse a la lista. Porque Rafa Martínez, y ya lo vamos a hablar más adelante, ayer actuó como jefe de debate de Carlos Caicedo a la presidencia de la República. Nos duele como ciudadanos que Santa Marta, sea por derecha, sea por centro, sea por izquierda, siempre le cueste conseguir una relación con la Casa de Nariño. Nosotros tuvimos una oportunidad única donde un senador, Honorio Enríquez, se sentaba a manteles con mucha facilidad, tanto con Iván Duque como presidente, como con Álvaro Uribe, y sin embargo no hubo ese beneficio directo de un senador para conseguir recursos para el departamento de Magdalena, no se tradujo en absoluto. Seguro que hizo gestión, seguro que más de uno se benefició, pero no fue el departamento del Magdalena el epicentro de ese recurso que se hubiese necesitado en momentos en que se tiene relación con la Casa de Nariño. Le quiero hacer una píldora de dolor para algún movimiento político y que refresca de cierta manera cómo esa desconexión con la Casa de Nariño es producto de la política y de la forma de trabajar de quienes gobernaron 12 años. Caicedo es promotor del Plan 500 años con su primer gobierno como alcalde, pero fue el representante a la Cámara, José Luis Pinedo Campo, quien materializó e impulsó la ley que hoy declara el 29 de julio del 2025 un día de interés nacional y a través del cual se pueden garantizar los recursos para los proyectos que la ciudad necesita. Es decir, Fuerza Ciudadana nunca ha logrado materializar ningún tipo de gestión nacional de ningún tipo, o sea, de nada diferente a, por ejemplo, los eventos deportivos a los que participó de forma internacional. Sigamos con Petro. Y recordar que Honorio, cuando Duque era presidente, la alcaldesa era Virna. Esta situación necesitamos que cambie para el beneficio de Santa Marta. Nosotros no nos interesa si el pavimento lo dio Petro, o lo dio Duque, o lo dio Santos, o lo dio Uribe. Nos interesa tener infraestructura vial al día. No nos interesa si el hospital está con las suficientes camas habilitadas por el gobierno de derecha o de izquierda. Nos interesa que exista una gestión. Y yo sí extraño que en los tiempos de Duque, esas fotos apoteósicas de Carlos Caicedo rodeado de toda la banca de izquierda de Colombia aquí en el Parque de Bolívar, hoy no hagan ese mismo frente común teniendo un presidente amigo.
Sin embargo, Gustavo Petro viene a Santa Marta con recelos y aun cuando le da juego, porque tiene que darle juego, no es que sean los mejores amigos. En este momento, Patricia Caicedo, hermana de Carlos Caicedo, miembro activo del movimiento Fuerza Ciudadana, Patricia Caicedo, ocupa posiciones relevantes dentro del gobierno nacional al estar en uno de los temas más importantes, como es la reforma agraria, y va a manejar a nivel nacional esa agenda como asesora de la Agencia Nacional de Tierra, como cuota de Fuerza Ciudadana, como cuota de su hermano, así sea que en las declaraciones pretendan mostrar un distanciamiento. Pero eso es un punto dentro de las tantas arenas del mar. Necesitamos una relación más directa con el presidente, con Santa Marta y el Magdalena. Pero como usted lo dijo, el presidente habló y no dijo nada, o mejor dicho, habló y sigue en la zona de especulación hasta que se materialice todo lo que dijo en realidades. Y ahí es donde existirá un afecto, una corresponsalía entre una obra de gobierno y el beneficio para un pueblo como es el de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Nombres sonoros, hay que saber bautizar. Dicen que los titulares de prensa son los que venden periódicos. Eso lo sabe cualquier voceador que vende periódicos. Sin pisar una universidad, se ingenia un título y con eso vende el periódico. Lo mismo sucede con los gobernantes. Buscan unos nombres sonoros para vender y posicionar una idea. Ayer habló paz urbana. ¿Usted le había escuchado hablar de paz urbana? No le había escuchado hablar por ahí. Ayer lanzó a la palestra. Paz total en Santa Marta. Ya no habló de paz total, paz urbana. Vamos a ver hasta dónde va a llevar las dimensiones recónditas de esta expresión paz urbana y cómo la va a implementar, cómo va a sentarse. Porque hasta ahora ha sido imposible que Oti Patiño, que está precisamente encargado de estos temas, se siente con los actores violentos del departamento de Magdalena. ¿Hay necesidad que se siente o definitivamente no se van a sentar para saber a qué atenerse? Se le va a declarar la guerra frontal a las Bacrín, al Clan del Golfo, a los conquistadores de la sierra, o por el contrario se van a sentar con ellos. ¿Qué va a suceder? Queremos saberlo como ciudadanos. Lo que ustedes decida, señor Gobierno Nacional, coméntanos para saber a qué atenernos, saber a qué nos exponemos. De momento ha recrudecido la violencia, donde hace pocos días estuvo el ministro de Defensa, salió un crimen atroz donde todos conocimos en Fundación cómo descuartizaron a una persona. Por eso ese tema de la paz urbana vale la pena esperar que nos digan algo más para saber cuál es el alcance. El presidente se refirió al tema de seguridad porque tanto el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y el gobernador del Magdalena le dijeron casi que lo mismo, le pidieron lo mismo. Y el tema de seguridad, el presidente hizo y fue claro de que ellos están aún buscando la manera en cómo solucionar el problema con los grupos armados en la parte alta. Porque es que ellos, el presidente así los llamó, es que no son grupos con agenda política, sino son grupos con actividad comercial ilegal, es decir, lo llamó narcotráfico. Entonces, yo creo que ni el mismo presidente le ha encontrado la culpa en palo para definir cómo intermediar, cómo entrar a actuar con estos grupos que claramente no son como los grupos armados guerrilleros, sino que son grupos que él los llama comerciales, o sea, que se dedican a vender droga. Y el sinsabor que dejó el presidente con el tema de seguridad es que ni siquiera él mismo sabe cómo solucionar el problema en la sierra. Entonces sale respondiendo unos temas muy vanos, por ejemplo, que para solucionar el problema de seguridad en la sierra hay que educar. ¿Y cómo educa usted si en Minca a las 5 de la tarde cierran? ¿Cómo educa usted si hay una gobernanza criminal allá que es la que determina qué se hace, cómo se hace? Yo le aclaro, allá no. Desde antes de Tres Puentes, todo lo que se mueve hacia arriba es reportado. Y de la Y de Ciénaga, de aquí para allá también, o incluso antes. Pero el hecho es que, presidente, no puede haber educación si no hay garantías institucionales de seguridad para los profesores, para los mismos estudiantes, para los papás de familia. O sea, ¿quién va a mandar un niño a la escuela con el temor que en cualquier momento hay enfrentamiento? Entonces, para eso, primero, es vano. Lo segundo, paz urbana.
Suena bonito. Fue hermoso. Y lo que hizo el presidente fue decirle al general de la policía que explicara qué está haciendo con la paz urbana. Y el comandante de la policía, el general Salamanca, expuso dos hechos interesantes. Uno es que van a crear un distrito especial de policía en zona bananera. Y el dos es que a Santa Marta va a venir un escuadrón especial, una unidad especial del Gaula, permanentemente para combatir la extorsión. Porque secuestro no hay por el momento. Pero extorsión, está extorsionado hasta los que duermen en condición de calle en el Parque de Bolívar. Todo el mundo en Santa Marta está extorsionado y desafortunadamente no vemos capturas, no vemos que se tenga un plan grande para desarticular esta extorsión en la ciudad de Santa Marta. Y de ser sobre seguridad del presidente, lo que dejó fue más sinsabor, más preocupación, porque se evidenció que no hay una hoja de ruta clara en el tema, infortunadamente. Oiga, me llamó la atención que el presidente está en su campaña nacional, y es su derecho. En su momento Uribe también lo hizo consejos comunales. Ese es un estilo cercano, que cala, que gusta. Pueden manosear al presidente. Muchos presidentes eran como unos dioses allá en el Olimpo que los mortales no podían tocar, ni ver, ni nada. Y estos son estilos de gobierno, tanto el de Uribe como el de Petro, de calle, de contacto con la gente, de abrazar, de tocar, de sentir la piel. Y él va en este proceso, venía de Cartagena, llegó tarde. Ya decir que el presidente llega tarde, pues no es una... Es más, para la costumbre, llegó temprano. Llegó temprano, sí. Llegó el presidente acompañado de todo su staff, ministros, directores, todos estuvieron con él. A mí me llamó la atención en la mesa principal, está en todo el centro el presidente. En los extremos, casi saliéndose de las mesas, estaban las autoridades locales, el alcalde de Santa Marta y el gobernador del Magdalena. A la derecha y a la izquierda. Casi saliéndose de la mesa. Y en la mitad, al lado del presidente, los que están todo el día y noche con el presidente en el avión, en casa de Nariño, en todas partes, pegados ahí. Francia Márquez es una persona que yo quedé esperando que participara, no participó, entonces para mí fue un florero en la mesa, porque no habló. Laura Sarabia solamente cuchicheaba y apuntaba y le decía, y Petro se le acercaba. Es más, ahí hasta una foto que si se saca de contexto diría que la estaba cuenteando. Pero ¿por qué esas dos personas pegadas ahí? Y por supuesto el ministro de las TIC, porque era supuestamente el oferente del evento. Así es. A duras penas tenía que estar. ¿Por qué Laura Sarabia estaba arriba y no con todos sus compañeros de gabinete? No lo sabemos. La jefe de gabinete y directora del DAPRE. Pero no sé a qué obedecen esas personas ahí en el gabinete puestas al lado del presidente, alejando a quienes muy poco ve. El presidente pocas veces se reúne con Rafael Martínez, pocas veces se reúne con Primera vez que se reúne con ambos. Y los manda a sentarse a los extremos retirados. Eso en el protocolo tendrá un significado. Lo que sí sé es que si Miguel Pinedo Vidal fuera el gobernador o el alcalde, o Trino Luna, gobernador o alcalde, se hace sentar al lado del presidente. No se dejan desplazar. No hay ministro de defensa, no hay nadie que lo hubiese desplazado de ahí, ni la vicepresidenta. Y menos cuando van a un evento esto que no hablan, que no participan. Nos mostraron a Francia, sí, está viva, está ahí. De pronto estaba con el dolor porque estaba siendo notificada que le habían tumbado su ministerio, que nunca despegó y que aparte que no, afortunadamente no ejecutó porque... No, pero sí puede ejecutar porque el ministerio se suprimirá en el 2026 y le dan ese lapso de tiempo para que el gobierno pueda volver a presentar. O sea que va a venir una diarrea de contratos ahora. ¿Se acuerda cuando... No, lo estoy diciendo yo. ¿Se acuerda cuando la directora de deportes fue Marisabel Urrutia? Desde que salió el decreto que la votaban a que se notificara, se encerró a firmar contrato. Entonces, me imagino que va a pasar así con este ministerio. Sí, y le dan el tiempo para que ellos vuelvan a presentar el proyecto de ley, que yo creo que no va a pasar. Esta legislatura ya se perdió. En esta legislatura no va a pasar nada del gobierno nacional. La otra legislatura es la de precampaña. Y la que viene más arriba es la de campaña. O sea, si no logra sacar sus reformas grandes, no creo que le vuelvan a pasar el Ministerio de la Igualdad. El presidente Petro es un tipo que ha caminado y su actividad guerrillera lo ha llevado a conocer las selvas, las montañas de Colombia. Y no dudo que de joven estuvo en la Sierra Nevada. Lo dijo. La Sierra Nevada es un lugar que siempre tuvo presencia o ha tenido presencia de guerrilla, de paramilitares, de BACRIM. Ha sido una zona violenta que desafortunadamente tiene esa connotación
porque los climas, los pisos térmicos permiten sembrar la coca y con eso se produce la cocaína y a través de eso hay toda una economía subterránea. Entonces, el joven Petro en ese momento subió y habló de bajar por Mingueo. Mingueo queda en el departamento de La Guajira. Y yo, ¿por qué no va a hablar de La Guajira si está en Magdalena? Entonces quiso tocar un tema de cercanía con nosotros, pero se le olvidó que se cambió de departamento. Incluso preguntó que si aún existía un pueblo indígena de la sierra. Supongo que sí, si en la historia no ha sido bombardeado en ninguno de los actores violentos del país. Hay un personaje, y ahí se va a despachar usted, hay un personaje que ayer sintió que se llenó de vida porque sintió el respaldo del presidente de la República cuando fue fuertemente, no cuestionada, le hicieron el bullying que usted quiera. El matoneo. Todas las bodegas que tengan injerencia, Fuerza Ciudadana, se activaron en contra de la ministra. Al punto que la ministra también le tocó hacer lo que hace Petro, del aeropuerto y se va para Suana, no para acá, para no entrar al casco urbano y que no le frieguen la vida. La última vez, después del matoneo, ya no llegó aquí al casco urbano, sino allá al Suana. Y se reunió solo con los alcaldes de los municipios. Y en ese mismo día, la CAF y Santa Marta anunciaban las propuestas de solución del agua. Entonces, la ministra Catalina Velasco, persona que goza de la simpatía, esa señora despierta simpatía. Hay personas que despiertan fastidio, ella despierta simpatía. Sin embargo, Caicedo y sus muchachos les cae mal. ¿Y les cae mal por qué? Porque está tratando de buscar la solución al agua. Yo le voy a decir una cosa, y quedó evidenciado a pesar del respaldo del presidente. No hay plata. El presidente nos informó una vez más que no hay plata, que no son 1 billón de pesos que necesitan para el agua de Santa Marta. Necesitan 100 billones de pesos para solucionar el problema de Colombia. El presidente, porque va a priorizar Santa Marta si tiene un problema nacional, que tiene que cambiar el chip, se lo dijo ahí al DNP, tiene que cambiar el chip, cámbieme toda esa fórmula que tiene para meterla a la vía 4G, a metérsela al tema del agua, pero eso no es en este gobierno. Comienza a construirse un proceso, un protocolo, una cosa, hasta que pueda materializarse, que usted abra la llave o pluma del agua y le salga el líquido en condiciones que un ser humano se la pueda tomar. Entonces, la ministra salió en la ciudad donde ha sido víctima del bullying del gobernante que estaba ahí en la mesa, salió respaldada por su partidario del presidente, que no es lo mismo. Salió respaldada plenamente, digan lo que digan, no la van a tocar, no la van a mover, va a quedarse ahí y ojalá que las cosas funcionen. Ahora, Santa Marta está haciendo una gestión, si no hay plata allá, hay plata acá. Y eso es lo que está haciendo, buscar en la CAF el recurso necesario para materializar el proyecto de agua. Que no es la solución total, no lo es. La misma administración distrital lo ha dicho. Pero una forma es que lo diga la administración distrital y otra que lo diga a alguien con veneno, como fue escuchado en el día de ayer. Pero definitivamente el agua nos une. Es increíble que el agua no nos una. El agua tiene que ser motivo de unión. Pónganse de acuerdo, tómense la foto juntos cuando vayan a abrir la llave. Cuando ustedes vayan a abrir el chorro, pónganse todo detrás del chorro y salen la foto. Como sucedió cuando Caicedo inauguró los primeros pozos en el 2000 y pico, que apareció Santos, apareció Germán Vargas Lleras, apareció el medio corte y Caicedo. O sea, si lo hizo Caicedo con el medio corte, que no lo haga Pinedo con Rafael Muerte. ¿Cuál es el problema? Hagan como se leyó la constituyente cuando se fue aprobada. Los 3 presidentes de la constituyente la leyeron al unísono. Bueno, abran la llave al unísono, cada representante de cada barrio. Pero Santa Marta es la perjudicada de la mezquindad que existe en este momento. Hay una frase que habló el presidente de La Guajira, pero que aplica para Santa Marta. Los carrotanques. ¿Cómo fue que dijo el presidente de los carrotanques? Que el negocio de los carrotanques lo tienen el poder político. Y hay que quitarle el poder político sobre el agua. Hay que democratizar el agua. El agua no la puede tener una sola persona, ni un grupo. Y el presidente se echa a reír cuando dice, y espero que esto no pase en Santa Marta. Y se echa a reír. Claro, eso fue lo que despertó la ira de muchos seguidores que estaban ahí de fuerza. Recuerde que Santa Marta es el origen de los carrotanques. Eso es lo que lo voy a decir. El presidente le metió un coscorrón
a Rafael Martínez y a Fuerza Ciudadana en su política de agua. El presidente sabe que son sus aliados con beneficio de inventario. Entonces, el tema de los carros tanques, con eso se ha manipulado a mucha gente y de paso hay un beneficio económico. El presidente fue claro, lo dijo perfectamente, el negocio del agua en Santa Marta ha prosperado en la última década, el negocio del agua. ¿De dónde sale el agua que llenan los carros tanques? De donde usted no puede sacarla para su pluma, para su llave. Por eso el negocio va a prosperar, porque para que tenga agua el carro tanque, a alguien le quitaron el agua. ¿No? Y la palabra que el presidente utilizó, que siempre ha sido una de las palabras poderosas del presidente y claves, democratizar. El presidente quiere democratizar el agua y democratizar la tierra. Claro, porque es que democratizar significa desconcentrarla de un poder, de una persona o de un grupo. Y hubo un señor que intervino al inicio de la participación ciudadana. Que fue el referente para todo el mundo. Que lo citó hasta la propia ministra, y si lo citó la ministra tenemos que citarlo también. Y es que la solución del agua no tiene dueño, no es de ningún color político. Y a pesar que la ministra no lo citó textualmente, sí dijo, como dijo el señor que habló de primero, Santa Marta, el agua nos tiene que unir. Y infortunadamente, el agua nos une y quienes no se unen por el agua es porque no quieren la solución del agua. Así de sencillo es. No, la ministra Catalina Velasco, esposa de un gairero, me dijeron. Eduardo Noriega. No sabía que Eduardo era gairero. Yo sabía que estudió y graduó en el Liceo Celón, no sabía que era el gairero. Ella sufrió lo que no recibió ni siquiera del gobierno Fico, ni del gobierno Char. O sea, ningún alcalde, ningún grupo político contradictorio al gobierno nacional matoneó, como matoneó Fuerza Ciudadana a la ministra cuando vino a reunirse con el alcalde de Santa Marta en su función de Estado, como ministra de Estado, a escuchar y a mirar cuáles son las problemáticas, las soluciones que trae este nuevo gobierno. La matonearon al nivel de que la ministra se cohibió de volver a verse con el alcalde de Santa Marta. Llegó a Santa Marta a reunirse con todos los alcaldes del Magdalena, menos con el alcalde Pinedo. Por eso ella dice, presidente, yo vine preocupada y usted me acaba de devolver la esperanza. Palabra para nuestros seguidores. Traducción, presidente, yo estaba preocupada porque yo no podía trabajar con el alcalde de Santa Marta. Ahora que usted me da la autorización y el respaldo, me voy a sentar con Pineda a buscar la solución del agua. Lo acaba de traducir en parroquial, idioma parroquial, exacto. Luz verde para que se siente Está lloviendo a esta hora en el casco urbano de Santa Marta. ¿Por qué hago esa claridad? Porque ha estado lloviendo todos los días donde nos gusta que llueva, donde se toma el agua para el acueducto, donde se enriquecen los acuíferos. Pero en este momento está lloviendo en la ciudad de Santa Marta. ¿Qué quiere decir? Que por fin vamos a bajar esa sensación térmica que ha llegado a 44 grados y se va a refrescar la ciudad. Ojalá que llueva, refresque, que llueva todo el día y todo el fin de semana, sin que genere estragos en ciertos sectores de la ciudad, pero bienvenida la lluvia. Sigamos hablando de la visita presidencial en esta sección sobre el presidente. No hablemos de los otros actores. El desahogo de la ministra. El desahogo de la ministra. Desde que era candidato el doctor Petro, siempre habló de energías limpias, de energías alternativas, y uno de los temas que nos preocupa a todos, tanto al alcalde como al gobernador, es la energía eléctrica. Y el presidente, desde que era candidato, habló de los paneles solares. Cada vez que habla de paneles solares, yo me emociono porque, bueno, va a ser una política de gobierno, van a implementar los paneles solares, va a haber unas facilidades ahora, hasta en el supermercado podemos entrar al D1 y llegar a una sesión donde compramos una pantalla de esas y podemos instalarla. Así sucede en los supermercados en Estados Unidos, uno puede comprar y conectar. Lo mismo debería suceder acá. Yo quisiera, señor presidente, ver cómo se materializa ese discurso, masificarlo a las viviendas individuales populares, porque hay unas granjas muy grandes que cuestan mucha plata, que son financiadas por el gobierno, de energía solar. Pero así como usted lo describió ayer, para que sea la gente de estrato 1, 2 y 3 quien tengan acceso a esa energía solar, yo quisiera que nos diga cuándo lo va a implementar para hacerle eco, porque si usted hace eso, usted, vea, se gana la calle. Él, en intervención de ayer del evento del presidente, anunció que creo que es una de las formas con lo va a implementar es a través del Ministerio de Vivienda, con las remodelaciones de vivienda. Es decir, el presidente busca impulsar las remodelaciones de vivienda, los cupos, los programas de remodelación que incluya
la instalación de paneles solares. Y dijo otra cosa junto a esa que suena muy bien, y si usted, señor presidente, lo llega a materializar, se va a ganar otro pedazo de calle, y es que va a comprar ese pasivo de la energía que se le debe a las generadoras de energía, a las comercializadoras, esa cantidad de plata que se la están cobrando a uno no en módigas cuotas, en exageradas cuotas mensuales. Si el gobierno interviene esa parte, asume, nacionaliza esa deuda, es un alivio directo que reciben la canasta familiar, porque esa plata en este momento no puede ser que tengamos que escoger entre comer o pagar la deuda. Viene siendo ser capaz que un poco más del 10% del valor de la factura que nosotros, poco más del 10% del valor de la factura que nosotros pagamos. Y es que en pandemia el presidente Duque congeló la tarifa de energía, y lo que se dejó de cobrar no lo están cobrando ahora, y el presidente dijo no, yo lo pago, que me parece una acción que, hombre, debió hacerla desde hace rato. Pero entonces, a grosso modo es nuestra percepción de la visita presidencial. Él tiene un aliado aquí en el departamento de Magdalena, pero es un aliado que recibe con beneficio de inventario. No es que sean los mejores amigos, pero en alguna orilla tienen que navegar y van a navegar juntos. Pero yo le cuento una historia. Si es que llega a navegar ahora en el 2026. Usted sabe que Carlos Caicedo, cuando fue rector de la Universidad de Magdalena, navegó fue con la derecha. Sí, señor. Entonces sabe navegar en ambas aguas. Hasta aquí lo que tiene que ver de nuestra apreciación de la intervención del señor presidente Gustavo Petro. Ahora pasemos al siguiente tema.